Bueno, lo que vamos a ver ahora rápidamente es un ejemplo de cómo se armaría el, el plano de la pieza a forjar a partir de este plano que es el de la pieza a mecanizar, ¿no es cierto? O sea, acá se ve, por ejemplo, eh, esta es una pieza de revolución, por eso de nuevo acá tenemos este eje que es de eh, trazo, una línea larga, trazo, línea larga. Entonces es una pieza, digamos, de revolución que tiene orificios de 17 milímetros sobre esta parte que es como si fuera una brida, ¿no? Y bueno, acá se ve que la pieza, eh, a ver, fíjense que bueno, en todos lados tenemos escuadra, ¿no? O sea, el agujero interior es recto, acá esto es a 90 grados, bueno, tenemos orificios, como decíamos. Entonces, el dueño de este plano de fabricación es el mecanizador. El mecanizador lo que haría es llevarle este plano al forjador y el forjador a partir de este plano tiene que construir el plano de forja. Entonces el forjador lo que haría es transformar aquella geometría en esta que está acá. O sea, en la forja nosotros sabemos que las paredes no pueden tener 90 grados. Fíjense que acá en línea punteada en el interior está la pieza, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos a tener paredes inclinadas, porque las paredes inclinadas con estos ángulos beta, por ejemplo, o alfa que están indicados acá, eh, beta para los exteriores, alfa para los interiores, eh, las paredes inclinadas facilitan la extracción de la pieza de la cavidad de la matriz de forja, facilitan el flujo del material. Fíjense que entre las paredes, estas horizontales y las verticales inclinadas, tenemos radios. Estos radios también tienen por objetivo facilitar el flujo. Si la matriz de forja, por ejemplo, en vez de tener un radio, tuviese una arista viva, y bueno, esa arista viva rápidamente se rompería, ¿no es cierto? Porque habría tal grado de fricción sobre esa zona en el flujo del material que, bueno, digamos, no tendría capacidad de subsistir con el paso de las piezas forjadas. Y bueno, otra cuestión que se ve con relación a todas las paredes es que lógicamente vamos a tener lo que se llama como un sobrematerial. O sea, fíjense que eh, la pieza forjada tiene un sobreespesor tanto en las paredes externas como en las paredes internas y ese sobreespesor es el que va a tener que sacar el mecanizador para transformar la pieza en el plano anterior, ¿correcto? Y bueno, acá siempre la lucha es el mecanizador quiere mecanizar lo menos posible, con lo cual le pide mayor grado de detalles al forjador y lógicamente el forjador va a prestar mayor, digamos, oposición a ese pedido en la medida que baje la cantidad de piezas a producir. Y otra cosa que acá, si ustedes se fijan, acá hay un detalle. Fíjense que acá esta pared tiene una inclinación y acá tiene una inclinación en el sentido contrario. Esto es porque el plano de forja de esta pieza corresponde a esa línea que yo acabo de trazar. O sea, de la línea para arriba sería la cavidad superior de la matriz, de la línea para abajo la cavidad inferior de la matriz. Y entonces cuando nosotros para estimar la fuerza de forja tenemos que utilizar
el mayor área a la dirección de forja, que sería la dirección vertical de la máquina, tendríamos que considerar la sección correspondiente a esta línea divisoria, ¿no? E inclusive, acá no está dibujado, pero acá tendría que estar el canal de forja, ¿no? Que el canal de forja lo tendríamos que considerar, que incluir, ¿correcto? Entonces, básicamente, la pieza forjada va a tener sobre materiales, radios y superficies, digamos, con ángulos de salida. Hasta ahí me siguen, ¿no? Bueno, bueno, acá se puede ver que dependiendo del tipo de máquina será el ángulo de salida, que hay máquinas que tienen extractores mecánicos. Bueno, son, digamos, detalles que posiblemente no vale la pena profundizar. Bueno, nosotros teníamos un plano con medidas, un plano mecanizado con medidas. Acá tenemos el plano de la forja con medidas. Y acá hay una cuestión que yo quisiese aclarar. ¿Vieron que acá se ve un agujero acá en el centro? Por eso no está el rayado en toda esta zona. Acá no hay rayado, ¿ven? Si no hay rayado es porque en un proceso asociado al rebabado, que cortar la rebaba que viene acá, acá se le hizo un punzonado. O sea, acá con un punzón se hizo el agujero. Ustedes acuérdense que en la forja nunca se puede agujerear. O sea, la pieza como sale de la máquina principal de forja, en realidad sale así. Bueno, lógicamente que esto no me sale ni a palo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que acá hay material, no hay agujero en la máquina principal de forja, ¿correcto? Y bueno, a partir del plano de la pieza forjada es que hay que hacer el plano de la matriz, porque la matriz no es exactamente igual a la pieza forjada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la contracción y porque tenemos que tener en cuenta, acá tenemos coeficientes de contracción en función de la temperatura final de forja para distintos materiales y tenemos que tener en cuenta el canal de rebaba, ¿no es cierto? O sea, la matriz va a tener que tener medidas mayores las cavidades porque el material se va a contraer conforme se enfríe y el material tiene que responder a las medidas del plano de forja a temperatura ambiente y la matriz de forja va a necesitar en su, por lo menos la cavidad final en su perímetro, va a necesitar el canal de rebaba. Que el canal de rebaba está caracterizado, nosotros podríamos hablar de la zona B, que es el flash, y la zona D, que corresponde a lo que es precisamente el canal de rebaba, ¿no? O sea, el material va a fluir en este sentido, o sea, el material lo tenemos a la izquierda, y bueno, el proceso se va a diseñar. La parte de arriba del canal de rebaba, o sea, todo esto, hasta acá, hasta ahí, va a corresponder a la matriz superior. Cuando la matriz superior se va cerrando, acá en la zona del flash, este espesor se va haciendo cada vez más fino, va aumentando la presión en el interior de la cavidad de la matriz, se produce el llenado. Y el proceso está diseñado de manera tal que
este volumen disponible en el canal de rebaba, cuidado que no se tiene que completar el 100% porque se corre el riesgo de romper la matriz, ¿no? O sea, habitualmente el canal de rebaba se debe llenar entre un 20 a un 40%. Bueno, la variable S, que es el espesor, digamos, del flash, cuando las matrices, eh, cuando la matriz superior llegó al fin de su carrera, este espesor evidentemente que influye, como lo habíamos visto en aquel gráfico, sobre la fuerza de conformado, y lógicamente que la fuerza de conformado aumenta de una manera muy significativa conforme disminuye el espesor S. ¿Se acuerdan de esa curva que era fuerza versus carrera, que tenía una forma así, ¿no? Entonces, cuanto más fino el flash, cuanto menor el valor de S, más alta va a ser esta carga. El largo B, que corresponde al canal de flash, va a servir de apoyo para el rebabador. Y también cuando B aumenta su largo, mejora el llenado, porque evidentemente cuando el material tiene que pasar por la zona del flash, acá hay mucha fricción puesta en juego, es decir, que el material se va viendo retenido, y así como la fuerza aumenta conforme disminuye el espesor, también aumenta conforme se aumenta el valor de B, es decir, del largo del flash. O sea, David, acá estamos viendo en más detalle, con más detalle, lo que vos preguntabas al principio de la clase de hoy, ¿no? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, acá esta es una tabla que está en el libro de Jesús del Río, en donde en función del tamaño de la pieza, que el tamaño de la pieza está dado en función de su peso, bueno, te dan los distintos valores, te recomiendan los distintos valores para el espesor de flash, para el ancho de flash, para el ancho de canal de rebaba, etcétera, ¿no es cierto? O sea que ahí se maneja uno de esta forma, utilizando, si uno tuviera que diseñar, digamos, el flash y el canal de rebaba de una matriz de forja en su cavidad final, bueno, utilizaría estos valores recomendados en función del peso de la pieza, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tenemos un esquema en 3 dimensiones correspondiente a una matriz inferior de forja, ¿no? Que en este caso está mecanizada la matriz a partir de una barra circular, ¿no? Porque bueno, la geometría de la pieza es una geometría circular. Y si uno va siguiendo, digamos, el perfil de la cavidad, bueno, acá, a partir de este momento, de acá y hasta acá, es que tenemos el canal de rebaba, es decir, o sea, este es el flash acá y más hacia afuera todo el canal de rebaba, ¿no es cierto? Eh, Estos agujeros que están acá se hacen adrede porque ¿qué pasa? Normalmente las matrices son muy pesadas y si la matriz por la forma que tiene la pieza, es decir, una pieza de revolución, vos podés trabajar con un cuerpo de matriz cilíndrico, a veces digamos, los forjadores lo que hacen es hacer rodar los cuerpos de matrices en el piso de la fábrica y con estos agujeros, dentro de estos agujeros, meten palancas como para, por ejemplo, si la matriz está acostada, le meten una palanca ahí, la levantan y la paran y después la llevan rodando. Cuando está a temperatura ambiente hablo, ¿no? O sea, para eso están esos agujeros.
Entonces, acá tenemos una suerte de diagrama de cascada de cómo sería todo el proceso para llegar al diseño de la matriz a partir del plano de la pieza. Si yo al plano de la pieza le agrego los sobremateriales, le agrego los radios para facilitar el flujo y los ángulos de salida, puedo configurar mi plano de forja. Y si al plano de forja, trabajando en un CAD, porque bueno, eh, fíjense que yo a partir de la geometría, si yo me dibujo en un CAD la pieza forjada, ¿no es cierto? Yo después puedo hacer la cavidad de la matriz, porque la cavidad de la matriz la lograría a través de interferir la mitad del volumen de la pieza con un paralelepípedo o con un cilindro, de manera tal de generar la cavidad. Y luego a esa cavidad le aumento las dimensiones en un porcentaje en función de la contracción del material que voy a forjar, y le agrego el canal de flash y el canal de rebaba, y llegaré al plano de la matriz. ¿Se entiende? Ese sería todo el proceso, ¿no? Bueno, ¿cómo se fabrican las matrices? Acá, bueno, es una pena que hay un proceso que nosotros, creo que ustedes no lo han visto en la carrera y que yo tampoco se los comenté, que es el proceso de electroerosión. Está indicado acá esto. EDM quiere decir Electric Discharge Machining, o sea, mecanizado por descarga eléctrica, ¿no? Eh, hasta el año, yo lo que les voy a comentar ahora es los métodos que se utilizaron y se utilizan en Europa para fabricar matrices de forja. Las matrices de forja suelen tener dos particularidades muy importantes. Una, que salvo que sean matrices de martillo, normalmente las matrices son de tamaño mediano o chico, por un lado. Por otro, que la dureza de las matrices de forja suelen estar en un rango, si bien son duras, suelen estar en un rango entre los 44 a los 52 Rockwell C. Y ese rango de dureza va a habilitar o habilitó en alguna medida los procesos de fabricación que se utilizan en la actualidad para hacer matrices de forja. Entonces, yendo a esta transparencia, hasta el año 1998, en Europa, el proceso de una matriz de forja era el siguiente. O sea, empezamos en el punto 1, terminamos en el punto 7, ¿no? Se parte de un bloque de material, por ejemplo, acá tengo este rectángulo de material, acá. Utilizo un bloque de material, por ejemplo, de H13, que lo compro en estado de, normalmente los aceros de herramienta, su mejor condición para mecanizarlos es el tratamiento que se llama de recocido de globulización. O sea, ahí tiene una dureza relativamente baja y la mejor microestructura para ser mecanizado. Entonces uno lo pide así el material. Yo quiero un bloque de, por ejemplo, 500 milímetros de largo por 400 milímetros de largo, de ancho por 300 milímetros de alto. Dos bloques, ¿no? Y entonces en cada uno voy a mecanizar media cavidad. El mecanizado lo voy a hacer por fresado. O sea, arranco por fresado, paso 2, hago un fresado de desbaste. Es decir, llevo ese bloque, ese paralelepípedo inicial, le genero la cavidad interior,
en el menor tiempo posible, sacando el mayor volumen de viruta, sin importarme cómo queda la terminación superficial. Después, en el paso 3, hago un proceso de fresado de semiterminación. Es decir, le dejo un pequeño sobrematerial en todo el perímetro de la cavidad, que ese sobrematerial lo voy a retirar en la electroerosión. Ahora, en el medio, cuando yo voy del paso al 3 al paso 4, acá le hago el tratamiento térmico de temple y revenido. O sea, acá ya lo llevo a la dureza, por ejemplo, 50 Rockwell C. Y antiguamente, les decía, hasta el año 1998, como era muy difícil mecanizar esas durezas tan elevadas, se utilizaba este proceso de mecanizado por descarga eléctrica, para el cual era necesario fabricar un electrodo. O sea, acá hay un paso en paralelo que estoy fabricando un electrodo, normalmente de cobre o de grafito, y la máquina de electroerosión, yo llevo en el paso 5, llevo la matriz semiterminada, la monto sobre la máquina de electroerosión, y en la máquina de electroerosión el electrodo lo que va a hacer es mecanizar o eliminar, digamos, el sobrematerial que había quedado de la operación 3 del fresado de semiterminación. Y ahí es un proceso en donde no hay contacto mecánico entre lo que sería el electrodo, o sea, esta pieza media azul, el electrodo y el material a mecanizar. En realidad hay una distancia entre ambos y se produce un paso de corriente eléctrica entre los dos, de manera tal que esa corriente eléctrica lo que va haciendo es erosionando la superficie de la matriz, y bueno, y va copiando la forma del electrodo, ¿no? Paso 6, una operación de fresado de terminación, y por último un proceso de pulido a mano. Es decir, que fabricar una matriz de forja llevaba todos estos procesos que les acabo de mencionar. Es decir, es un proceso largo que involucra distintas máquinas herramientas, distintos procesos, distintas herramientas, condiciones de corte, e inclusive que involucraba procesos manuales, ¿no es cierto? Ahora, a partir del año 1998, y dada la evolución que hubo tanto de las fresadoras como de las herramientas para hacer procesos de fresado, el proceso de fabricación de matrices de forja, fundamentalmente por las dos razones que yo les comenté, de que las matrices de forja son de tamaño mediano chico y tienen una dureza no tan alta, es que el proceso completo se resuelve en una máquina o en un centro de mecanizado o en una fresadora de control numérico, como la que hay en la facultad, por ejemplo, a partir de un bloque de material que ya tiene el tratamiento térmico de temple y revenido con la dureza final de la matriz. Entonces vamos a hacer todo el proceso de mecanizado en duro y se va a hacer todo en la misma máquina: fresado de desbaste, fresado de semiterminación, fresado de terminación, y siempre al final los forjadores le hacen un pulido manual. Tengamos en cuenta que dentro de los costos de los procesos de forjado, asociados, digamos, a la incidencia en el costo final sobre cada pieza, las matrices inciden en al menos un 10%, ¿no?
A través de este cambio tan drástico en el método de fabricación, los costos de fabricación de las matrices y bueno, y los tiempos se redujeron alrededor de un 50% del tiempo de fabricación y los costos alrededor de un 35%. Y bueno, este es el método que se utiliza en la actualidad, que en la Argentina se utiliza desde hace ya varios años, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los fabricantes de matrices de forja en Argentina utilizan estos métodos para producir las matrices de forja. Bueno, acá podemos ver, vamos a ver, acá hay un ejemplo de una pieza forjada en caliente que es una cruceta. Es una pieza del sector automotriz en donde esta cruceta, por ejemplo, tiene fíjense que es totalmente simétrica, ¿no? Mide 151 milímetros por 151 milímetros y acá tiene un diámetro de 45 milímetros. Esta pieza se pensó hacer con un material de partida que es una palanquilla, fíjense, porque acá está designado con un cuadrado, acá. Es una palanquilla de 80 de lado por 75 de alto. Acá vemos material de partida, acá tenemos primer paso preforma, segundo paso final, rebabado, acá tenemos la rebaba y acá tenemos la pieza terminada, ¿no es cierto? Esta pieza, que fíjense que el peso de corte es de prácticamente 3,8 kilos, o sea, es una pieza grandota, ¿no? Se hizo con una máquina principal que es una prensa mecánica de 2.500 toneladas. Acá tenemos otro ejemplo que yo creo que todos ustedes conocen esta herramienta, es una llave fija, ¿no? Acá en Argentina tenemos algunas empresas que se dedican a fabricar este tipo de herramientas de mano. Por ejemplo, Baco tiene una planta en Santa Fe, después hay una firma Biasoni, Argentina, hay otra firma Gerardi, Argentina, y me estoy olvidando de alguna. Yo les pregunto, ¿no? Esta primer figura que se ve acá a la izquierda, ¿cómo les parece que está hecha? ¿Con qué proceso? ¿Con qué máquina principal? Sí, David. Reforma. Claro, pero ¿qué máquina usaron ahí? ¿Se acuerdan la máquina esa que yo le había llamado la ñoquera? Que es la forjadora de cuña. Nosotros habíamos visto un video de una forjadora de cuña lineal y yo les había mostrado una imagen de una forjadora de cuña con rodillos cilíndricos, que son máquinas especializadas para hacer repartidores, digamos, con forma cilíndrica, y lógicamente son equipos que están asociados a grandes series de piezas. Entonces acá, ¿qué es lo que se hizo? Se generó ese repartidor con esa máquina, se acumuló material en los extremos, que es donde eh, la llave fija necesita más material, y bueno, se hizo en un solo paso, digamos, en una matriz final, y después se rebabó y ya se tiene la herramienta, ¿correcto? Y después se la termina normalmente, acá se le hace una operación que se llama de brochado, para dejarla, digamos, con las medidas que dice la norma de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, en el caso de esta pieza, se utilizó, estas piezas se hacen con martillo, con un martillo de 20 kilojoule. Joule, acuérdense que el joule son newton por metro, ¿no? Por eso es una unidad de energía. Acuérdense que de los martillos se los caracteriza a través de su energía, la energía
que puede estar expresada en kilojoule o en kilográmetros, ¿no es cierto? Bueno, les voy a mostrar ahora un video ya completo de un proceso de forja. Eh, ¿Qué me está no, no. A ver. Acá tengo que ver. Opciones de puntero. Acá. Ahí va. Bueno, esa sería, digamos, el lugar donde está guardada la materia prima, el corte del tocho de sección rectangular, ahí sale del horno de inducción con un manipulador mecánico. Y bueno, ahí se lo trabaja con una máquina de rodillos. Esa sería la pieza que se obtiene. Ahí se le hace como un incremento del otro extremo. Esas matrices se suelen llamar claveras. Hay un proceso de doblado más que nada. Ahí ya se hizo, digamos, la preforma y esa sería la matriz final. Era la pieza esa compleja que habíamos visto. Acá hacen el rebabado. E inclusive esta pieza es tan compleja que le tienen que dar un golpe final que se llama de acuñado, porque lógicamente al tener parte fina se dobla al estar a temperatura. Y para que la pieza quede correcta en su geometría, le dan un pequeño golpe de acuñado que lo que hace es enderezarla, ¿no? Bueno, ese video que vimos antes corresponde a una empresa europea, este corresponde a una empresa argentina, ¿no? Acá tenemos ahí el señor trabajando en una forjadora de rodillo, haciendo un repartidor. Ahora a ese repartidor le hacen un proceso de doblado con un cilindro hidráulico. Fíjense lo incómoda que es esa pieza, ¿no? Que tiene forma de boomerang. Es un brazo de suspensión de un Peugeot y esa es una prensa, digamos, de fricción. Bueno, ahí no sé en qué se están acercando a mostrarnos con un poco más de detalle el proceso del repartidor, que se hace en 3 pasos, si mal no conté. Ahí está el proceso de doblado. Y bueno, acá tenemos, creo que le daban 2 golpes, si mal no recuerdo. Un golpe, 2 golpes. Y bueno, y ahora va hacia la estación de rebabado, ¿no? Fíjense que es una pieza muy incómoda de manipular, ¿no? Por la forma que tiene. Después ahí se le pega, fíjense que al operario se le pega el material caliente sobre esa mesa metálica y bueno, eso lo está complicando un poco en la manipulación. Bueno, ahí es una barbaridad lo que está haciendo de golpearla, ¿no? Porque la está marcando toda la pieza, ahí la golpea más todavía. Bueno, no le sale una bien, pobre. Se le enfrió en realidad bastante la pieza. Vieron que había perdido bastante color la rebaba y ahí ya le llegó otra pieza para rebabar y él todavía no terminó de sacarse de encima esa pieza rebabada, ¿no? Bueno, acá tenemos un 3D de la célula de forjado de la pieza que estuvimos viendo recién. Fíjense que acá tenemos el horno de inducción.
Acá está la forjadora de rodillo. Acá está la máquina hidráulica que hace el doblado. Acá está la prensa de tornillo. Y acá está el balancín que hace el rebabado. O sea, acá tenemos toda la secuencia del proceso de fabricación de esta pieza que está acá arriba, ¿no? Que es el brazo de suspensión que yo les decía de, si mal no recuerdo, creo que es de un Peugeot. Bueno, respecto del layout, el layout tiene que ver con la distribución de las máquinas. Las empresas de forja suelen requerir de amplios espacios para el material proveniente de la acería, entonces suelen tener un patio para recibir el material de forja que suele ser muy grande en relación a, posiblemente puede ser el 30, 40, 50% del tamaño de toda la empresa, ¿no? Porque evidentemente que si la empresa no tiene material para procesar, no puede funcionar. Y ustedes recuérdense que no es que le llega el material de la acería y ya puede empezar a producir, porque lo tiene que cortar. Y el proceso de corte tampoco es que es tan rápido. Entonces tiene que tener el stock de material, tiene que cortarlo, tiene que acumular tochos cortados y bueno, todo eso requiere de amplios espacios, digamos, para el material que proviene de la acería. Como dato ilustrativo podemos decir que se necesitan 250 metros cuadrados para forjar 350 toneladas de acero mensuales, ¿no? Las máquinas, como vimos en la imagen anterior, se disponen en células de forja, es decir, todos los equipos se acercan a la máquina principal de forja. La máquina principal de forja, que son máquinas enormes, que suelen pesar muchas toneladas, 20, 30 toneladas como nada, una vez que se llevaron a la planta de forja y se ubicaron en un lugar, no se mueven más de ahí. Entonces los otros equipos, que si bien son grandes, son mucho más livianos, se acerquen y se disponen alrededor de la máquina principal de forja en función de las necesidades que tenga determinada pieza, ¿no? Así que bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo en el cual nosotros estuvimos trabajando en una forja que se dedica a hacer autopartes para el mercado de reposición, y que concretamente es un extremo de dirección de un automóvil. Bueno, esta es la pieza en donde esta pieza se fabricaba en el proceso original con un material de partida que era un redondo de 31,7 por 178 milímetros de longitud. Ese material de partida pesaba 1100 gramos. El proceso de forja, que se hacían dos golpes, por cada proceso de forja resultaban dos piezas. Entre las dos piezas rebabadas pesaban 550 gramos. O sea, este es un ejemplo en donde la rebaba representaba el 100%. Es decir, teníamos tanto peso de pieza como de rebaba. Eso lo que nos significaba era que había un gran margen de mejora, ¿no es cierto? Pero bueno, ya les voy a contar algunas alternativas que tuvimos. Acá tenemos un esquema hecho en SolidWorks de la matriz que yo les mostré antes en el portamatriz. Les mostré concretamente dos matrices que eran muy difíciles de diferenciar entre sí, que justamente eran las matrices con las cuales se fabricaban las piezas con el proceso original. Entonces acá se ve concretamente que tenemos dos cavidades, una cavidad para sacar una pieza, otra cavidad para sacar a la otra, ¿no es cierto? Entonces se hacían dos piezas en dos golpes
porque se tenía una matriz de preforma y otra muy parecida a una matriz final. Y la rebaba en realidad no era exactamente el 100% como yo les dije, sino el 94%, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos nosotros? Reproducir el proceso original en el simulador de forja que disponemos en Inti, que es el simulador, es un software alemán que se llama Simufact Forming. Entonces, bueno, vamos a ver un video del proceso original con esa barra de 31,7 y cientos, no me acuerdo cuántos milímetros de largo. Y bueno, lo que se observa es que el proceso de simulación, digamos, mostraba que se llenaba toda la cavidad de la matriz, que la rebaba era enorme y que se reproducía muy bien la forma de la rebaba que ocurría en la realidad. ¿Qué fue? Una vez que nosotros, por decirlo de alguna manera, calibramos el funcionamiento del software, dijimos, bueno, les vamos a proponer un proceso nuevo. Y la primera pregunta que le hicimos fue, ¿podemos incluir una máquina complementaria para hacer un repartidor y acumular material en el ojo de ese extremo de dirección? Nos dijeron que no iban a hacer ninguna inversión. Entonces, bueno, la idea era, nosotros le preguntamos varias veces por qué hacían las piezas en dos pasos. Si prácticamente uno las miraba las matrices y casi que no tenían diferencia. Y las dos matrices tenían canal de rebaba. Entonces nosotros dijimos, bueno, y la otra cosa que nos dijeron es, no nos modifiquen la productividad. Nosotros hacemos dos piezas en dos golpes, ¿correcto? Porque forjaban primero en la matriz de preforma, primer golpe, segundo golpe en la matriz final. Salían dos piezas en dos golpes. Nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizar una sola matriz y vamos a forjar una pieza en un golpe. La productividad es la misma. Entonces primero dijimos, bueno, vamos a probar con un redondo, hicimos los cálculos de peso correspondiente, vamos a probar con un peso con un redondo de diámetro 23 por 110 milímetros de largo, ¿no es cierto? Que ahí tendríamos una rebaba del 25%. Entonces, bueno, simulamos el proceso. Y bueno, yo ya les anticipo, pero con ese material no se lograba llenar la cavidad de la matriz. Bueno, lamentablemente el video se corta. Yo no sé si creo que no lo pude interrumpir. A ver. Sí. Ven que no llena, ¿no? O sea, fíjense lo lejos que está en esta zona y en esta otra zona de llenar la cavidad de la matriz. Entonces, bueno, lógicamente que este proceso no funciona, ¿no? Ahora, nosotros dijimos, bueno, pero ¿no podríamos reproducir este proceso en la planta para ver qué es lo que vemos? Y bueno, lo que se observó es lo siguiente. Conseguimos el material de 23,1, lo cortamos a 110 milímetros de largo, lo forjamos y tal como sucedía en la simulación computacional, no llena. Esta es una pieza real forjada en la planta. Fíjense que se reproduce bastante bien la forma de la pieza real, ¿no es cierto? Y hay una cuestión a tener en cuenta, que esta pieza en realidad es muy difícil de apoyar, ¿ven? Porque no tiene una buena guía. Tiene acá una cierta guía, pero esta pieza puede quedar más inclinada para un lado, para el otro. Nosotros con el software la podemos poner de una manera tan precisa que esta rebaba prácticamente, si yo tiro un eje, si yo tiro un eje de simetría
si yo tiro un eje de simetría por acá, prácticamente como esta mitad de la rebaba acá en la cabeza del extremo de dirección es un espejo de esta otra, ¿no? Para la gente que forja eso es más difícil de lograr porque es muy difícil el posicionado en forma manual. Entonces, bueno, este proceso descartado. ¿Cuál fue el paso siguiente? Dijimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros probamos, en vez de trabajar con una sección, con una barra de sección circular, con una barra de sección cuadrada? Entonces ahí diseñamos un proceso con una palanquilla de 25,4 de lado por 95 milímetros de longitud. Hicimos la simulación. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Hicimos la simulación y bueno, ahora sí vamos a ver que se llena perfectamente. Vieron que ahí ya llenó, de hecho. Ya se llenó la cavidad de la matriz. Entonces, bueno, de igual modo dijimos, hagamos la prueba en la planta. Y cuando hicimos la prueba en la planta, fíjense, la pieza salió correcta, ¿no es cierto? Por supuesto que seguía habiendo un enorme margen de mejora, había mucha rebaba perimetral. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a hacer una inversión para comprar un equipo que hiciera un repartidor de manera tal de acumular con el repartidor material en la cabeza del extremo de dirección y seguramente este proceso se hubiese mejorado de una manera increíble. Así todo, el cambio que nosotros produjimos redujo la cantidad de acero en un 14% en el peso de corte. Y bueno, dada la magnitud de cantidad de piezas que ellos hacían por año de este modelo de pieza, porque esta forja fabricaba 400 modelos de pieza, y nosotros le propusimos trabajar en esta pieza porque esta era la que más comercializaban. Yo ahora ya la verdad que no recuerdo bien los datos, pero era un ahorro de varios miles de dólares anuales en material solamente considerando esta pieza, ¿no? Y con todas las restricciones que nos impusieron. Bueno, eh, esta es la transparencia final, digamos, de la presentación. Y yo hoy estaba pensando si la dejaba o si no, porque básicamente en esta transparencia lo que se hace es un comparativo entre el proceso de fundición y el proceso de forja. El tema es que yo creo que ustedes, no sé si hasta el momento en alguna materia vieron procesos de fundición, creo que no. No, hasta el año que viene tenemos una materia de función. Ah. Pero bueno, nada, uno muchas veces compara estos procesos de fundición y de forja porque con ambos se pueden hacer piezas parecidas. Y nada, acá hay un común comparativo, ¿no? En donde, por ejemplo, el estado del material, lógicamente que en la fundición vamos a trabajar con un líquido y en la forja con un sólido que va a provenir de una acería. La materia prima, en el caso de la fundición, van a ser chatarras, van a ser retornos. Retorno se refiere a piezas defectuosas que quedaron de otros procesos anteriores. Se utilizan ferroaleaciones, etcétera. La temperatura en el caso del acero para la fundición está en el orden de los 1600 grados centígrados y para la forja entre los 900 a los 1200 grados centígrados. Mediante procesos de fundición se pueden hacer piezas de mayor dificultad en términos de complejidad geométrica,
con espesores de paredes más finos, pero como contrapartida vamos a tener una menor resistencia mecánica en las piezas fundidas y el nivel de producción, lógicamente, en la fundición, cuando ustedes lo vean en la materia, se van a encontrar con que hay una enorme diversidad de procesos de fundición. Hay procesos de fundición en tierra, hay procesos de fundición en cáscara, hay procesos de fundición centrífuga, hay procesos de fundición eh, por inyección en matrices, hay procesos de fundición de cera perdida, es decir, hay una cantidad de tecnologías y entonces lógicamente que el nivel de producción va a depender del proceso que uno pueda utilizar. Digo pueda utilizar porque, por ejemplo, en matriz metálica solamente se pueden fundir aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio y no mucho más que eso, ¿no? O sea, vamos a estar limitados en algunos procesos este, por el tema de la temperatura de fusión del material. Y bueno, si venimos diciendo que a través de los procesos de fundición le podemos dar una mayor complejidad a las formas, evidentemente el mecanizado posterior para dos piezas similares realizadas por fundición y forja, en el caso de la fundición, va a tener menor contenido de mecanizado y en el caso de la forja mayor contenido de mecanizado, ¿no?